Buenas noches. Si alguien nos puede ayudar ahí. Sí, ok, gracias. Bueno, vamos en esta noche a tener otro tema de la serie que hemos tenido durante estos días. Me ha llamado mucho la atención, en verdad, la temática, que siempre es un tema bastante, ¿qué diremos? Controversial. Y en esta noche vamos a seguir hablando sobre el tema: ¿es la muerte un misterio? ¿Será que la muerte es un misterio? Sí. Y ahora vamos a hablar de una parábola. La parábola que se encuentra en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 16. Y vamos a analizar en esta noche algunos aspectos, basándonos en lo que hemos estado estudiando en los temas anteriores. Basándonos en esos temas anteriores, vamos a tomar algunos conceptos que nos van a ayudar a poder entender la parábola. Pero antes de que estudiemos la parábola, me gustaría que analizáramos todo el contexto, es decir, todo lo que hay alrededor de esta parábola. Vamos a analizarlo. Fíjense, en el capítulo 15, Jesús está contando la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo. Ahora, entrando al capítulo 16, Jesús entra a una temática bastante interesante que tiene que ver, más bien ustedes me van a decir sobre qué tiene que ver, y vamos a analizarlo desde este punto de vista, ¿verdad? Dice, capítulo 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos, es decir, cuando dice Jesús, cuando dice la Biblia aquí, y dijo también, ¿qué quiere decir con eso? ¿Ah? Exacto, que después de que contó la parábola, añadió algo más. Después de que contó la parábola del hijo pródigo, añade algo más, ¿cierto? Ahí va, como cuando tu mamá te dice, mira, vete a comprarte las tortillas, te traes 1 kilo de chile y también te traes el mole para hacer un mole bien rico, ¿sí? Fíjense, aquí está diciendo Jesús, y también dijo también a sus discípulos, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces, verso 3, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten os reciban en las moradas eternas. Punto. ¿De qué está hablando esta parábola? A ver, analicemos rapidito. ¿De qué habla esta parábola? De un muchacho, de un siervo que era injusto, que le debía a su amo, le había robado al amo. ¿Y qué hizo cuando el amo le dijo, ya no vas a ser mi
mi mayordomo, él comenzó a arreglar las cosas. A tal grado que cuando vino la auditoría finalmente, cuando vino el momento de revisar los libros y arreglar las cuentas, ¿cómo apareció el hombre? Fíjense, apareció culpable. Pero ¿qué es lo que hizo él? Sí, pero fíjense lo que hizo. Que el mismo Jesús menciona, ¿verdad? En labios del ¿cómo se llama? Del amo, en el verso 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fíjense, el hombre malo, cuando se dio cuenta de que estaba quebrado, que estaba en bancarrota, ¿qué es lo que hizo? Fue con aquellos que le debían a su amo y le dijo, ¿cuánto le debes al amo? El que debía 100 dijo, yo debo 100. Dice, escribe 50. ¿Para qué? Hoy está siendo bien amable conmigo, le tocó el hombro, lo apapachó, como decimos, ¿verdad? Le dijo, gracias, eres un buen hombre. Fíjate. Ahora, el otro que debía 100 dijo, ponte que nada más debes 80. Y el otro también dijo, gracias, eres un buen hombre. Ahora, y el amo dijo, mira nada más, este tipo sí que es inteligente. Antes de que viniera la auditoría final, ¿qué pasó? Ya tenía las cosas arregladas. Tomen en cuenta este aspecto, porque esto nos va a ayudar a entender de qué hablan las demás parábolas. ¿Notan el punto? Aquí dice que los hijos de las tinieblas, es decir, dice, el verso 8 nuevamente a la mitad dice, porque los hijos de este siglo, o sea, la gente de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué está diciendo aquí? Que la gente, noten ustedes cómo es el comercio, noten ustedes cómo son los tratos entre los hombres. Con tal de ganar algo, ¿qué hacen? Se esmeran. Con tal de tener favores, se esmeran. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con tal de ganar el cielo? ¿Qué hacemos para ganar el cielo? Aun cuando sabemos que la gracia es la única que nos salva. Muchos saben que es necesario que el cristiano haga obras buenas. ¿Y qué es lo que hace el cristiano? ¿Las hace bien? No. ¿Somos sagaces? Tampoco. No somos ni sagaces para ganar al cielo. Pero fíjense, ¿qué dice aquí? Y cuando digo sagaces, es que no vamos a buscar lo que es esencial en la vida del cristiano. Buscar a Cristo para ganar el cielo. Volvemos al punto. ¿Cuál es el punto principal de la parábola? Arreglar las cosas antes que llegue el ajuste final. ¿Cierto? Muy bien. Fíjense lo que dice la siguiente. Verso 10 dice, el que es fiel en lo poco, también el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también es en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará el verdadero? Noten ustedes que lo que Dios nos confía en esta tierra, no somos fieles. ¿Cómo vamos a obtener lo venidero? ¿Cuándo es que se arreglan las cosas para estar en paz con Dios? ¿Cuándo? Ahora. Ahora que hay ¿qué? Tiempo. Alguien por ahí dice, mientras haya vida, hay esperanza.
Cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay vida, ¿qué esperanza hay? Aplicándolo al tema de la muerte, ¿qué esperanza hay para cuando uno muere? Si no arreglaste tus cosas con Cristo. Fíjense. ¿Están conmigo entonces? El propósito de Jesús al estar contando esta serie de parábolas, Él está diciendo que las cosas se deben de arreglar en esta tierra. Si vamos a ser astutos, seamos astutos en esta tierra. Si quieres ser astuto allá en el cielo, that's gonna be too late. Va a ser muy tarde. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya no se pueden arreglar las cosas. ¿Sí? Dice aquí, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Ahora, ¿para quién estaba contando Jesús las cosas? Para sus discípulos y también para los fariseos. Había gente alrededor de él. Dice, y ahí viene la parábola otra vez. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis y vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús le estaba diciendo aquí a los hombres que ellos aparentemente eran personas buenas, pero ¿cómo estaba el corazón? Podrido, podrido. Verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Había, y aquí viene fíjense, aquí viene la parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado, ¿cómo? Lázaro, verso 20, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a analizar en el tiempo que nos queda un poco esta parábola. Muchos, y podría decir yo que el 80% de la cristiandad, si no es que más, creen que esta es una historia. ¿Sí? Y ha tomado mucho revuelo últimamente, a tal grado de que los que antes creían en que el alma
o el ser humano era mortal en todos los aspectos. Ahora, la mayoría de las iglesias protestantes han tomado esto como un hecho. Y esta es la base más sólida que tienen para decir que existe un infierno, que existe un lugar donde los muertos hablan. Pero analizando los conceptos que hemos traído desde los temas que cuando comenzamos la serie, en primer lugar, viene la primera pregunta. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde? En la tierra. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿sabe algo el muerto? Vamos a buscar ese par de textos que nos van a ayudar a entender un poquito. Y eso nos van a ayudar a entender en sí la parábola. Eclesiastés, capítulo 9, verso 5. Dice Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Fíjense, ya no tienen más paga. Ya no tienen nada más que hacer en esta tierra. Dice, fíjense aquí, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vuelvo a preguntar, ¿los muertos tienen vida? A mí me llama la atención que la gente dice, están muertos pero tienen vida. No, no señor, o están muertos o están vivos. Pero no puede un muerto estar vivo. Noten ustedes, hermanos, que últimamente, cada día son más agresivas las series de televisión que tienen que ver con satanismo, con muertos. ¿Sí? Ya llegan estos días, justo en estos días, ¿verdad? La mayoría de los canales pasan alguna serie que tiene que ver con satanismo, con aparecidos o con personas que no murieron, que andan todavía aquí alrededor. De acuerdo a lo que dice la Biblia, los muertos nada saben. Los muertos ya no subsisten por sí solos. Y habíamos analizado anteriormente que Jesús, ¿cómo consideró la muerte? Recuerdo lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Ahí vemos nosotros que cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús dice que Lázaro estaba durmiendo. San Juan 11, nada más el capítulo 11, ahí está, no dije el verso. San Juan capítulo 11. Ahora, fíjense ustedes, Jesús comparó la muerte con un sueño. ¿Por qué? Porque después de que uno duerme, uno se va a levantar. ¿Y cuándo será ese levantamiento? ¿Cuándo va a ser ese día cuando el ser humano se va a levantar? El día cuando Cristo venga. Por lo tanto, aquellos que dicen que la parábola de Lucas capítulo 16 es una historia verdadera y que acababa de pasar, eso es mentira. Le voy a decir por qué es mentira. Porque esa parábola era bien antigua. Yo recuerdo haber escuchado la otra vez, he escuchado al famoso Charles Stanley, ¿sí? Predicador bautista. He escuchado a otros predicadores de otras denominaciones que dicen, es que acababa de pasar, esa historia estaba fresquecita. Miren, realmente esa historia no estaba tan fresca, porque es una historia antigua egipcia, que era bien conocida dentro del folclore judío. Y nunca se intentaba con eso demostrar de que existía un infierno y que existía un lugar donde está la gloria.
Nunca, nunca. Al contrario, siguiendo la corriente de pensamiento que traen estas parábolas que acabamos de analizar. ¿Qué es lo que estaban tratando de decir las parábolas? ¿Dónde o cuándo es que se hacen los arreglos? En vida. Cuando tienes tiempo, cuando tienes la oportunidad de ser sagaz. Cuando tienes la oportunidad de utilizar las capacidades y los dones que se te han sido dados para beneficiar a otros. Hoy que está la oportunidad de hacer las cosas bien hechas, es cuando nosotros entonces deberíamos de hacerlas. Cuando querramos hacerlas, creyendo de que existe un más allá, vamos a estar completamente perdidos. Ahora, esta parábola, ¿y por qué repetimos que es una parábola y no es una historia? Porque hay muchos elementos que son bastante ficticios, ¿sí? Por ejemplo, ¿en dónde estaba el rico actualmente ahí ya? ¿En dónde estaba? Dice que estaba en un lugar de tormento. Había mucho fuego. Ahora, fíjense, comúnmente la gente dice que cuando uno se muere se va al infierno. ¿Quién es el que se va al infierno? ¿El cuerpo entero? ¿O qué es lo que se va al infierno? Lo que comúnmente la gente le llama alma. ¿Verdad? Que es ese ser desencarnado. ¿Cierto? Eso es lo que la gente dice. Ese ser que no tiene carne es el que se va al infierno. Pero noten ustedes que hay elementos que tendría uno que analizar bastante y a veces tendría uno que entrar al grado de la fábula. Les digo por qué. Si nos damos cuenta, el rico se está quemando. ¿Pero qué es lo que necesitaba él para poder mitigar su dolor? Te pregunto, ustedes si se están quemando, si yo llego y llevo una gotita de agua en el dedo, ¿será suficiente? Otra cosa, hay elementos que tienen que ver con el cuerpo. Dice, que moje sus dedos. Que no es un espíritu desencarnado, un cuerpo desencarnado. Dice, que moje mi lengua, que ponga agua en mi lengua. Realmente, y aquí hay otro elemento. El gran abismo, dice. Había un abismo. No podía pasar Lázaro por ahí, hasta allá, porque había un abismo. Otro elemento. El seno de Abraham. Ahora, ¿qué es lo que más presumían los judíos? Especialmente los fariseos. ¿Ah? La ley. ¿Qué más? Somos hijos de Abraham. Pero ni mismo Abraham pudo ayudar al rico. Ahora, fíjense, les pregunto, ¿es la Biblia consistente en el asunto de que uno debe de consultar a los muertos o no? Pregunto, ¿la Biblia prohíbe el hablar con los muertos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad que sí? Mismo ahí, cuando tengo oportunidad, leo Deuteronomio 18, donde dice que no haya en tu pueblo quien consulte a los muertos. Pero fíjense que si Jesús hubiera cambiado de idea, ¿por qué entraría este concepto aquí? Donde dice, el verso 30, el capítulo 16 de Lucas, dice, y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Amigos, hermanos, los muertos nada saben. Y Dios jamás enviará un muerto a hablar con alguien. ¿Por qué? Porque Dios no considera que eso es correcto. El muerto está muerto. Y aquí viene la pregunta siempre obligada. ¿Quién es entonces aquel que viene y habla con las personas? Es un ángel de Satanás que se disfrazó del muerto para que la gente crea.
Por lo tanto, la doctrina de Jesús es consistente. No puede Cristo mandar a un muerto para que venga y hable conmigo y me convenza de que estoy en pecado. Ahora, Abraham le dice al rico, ahí tienen a Moisés, no les voy a mandar a ningún muerto. Ahí tienen a Moisés, ahí tienen la ley, ahí tienen a ver, ¿dónde está? Los profetas, dice. Tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas. Por lo tanto, dice, óiganlos a ellos. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo los fariseos en cuanto a poner atención a Moisés y a los profetas? ¿Eran consistentes? No. Jesús mismo condenó las creencias que ellos mismos tenían. Jesús mismo les dijo, ustedes tienen mandamientos de hombre. Ahora, Jesús entonces no trató de convencer a estos hombres de que existe un infierno y de que se van a quemar. No. Jesús intentó presentar a través de esta parábola que la oportunidad que tenemos en esta tierra debemos aprovecharla. Debemos aprovechar el perdón de Dios. Debemos aprovechar la bendición de Dios. Y si hay que cambiar cosas en nuestra vida hoy, debemos de cambiarlas hoy. En la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo pródigo, Jesús está diciendo, ¿saben qué? Es posible volver a cambiar. Es posible ser transformado. Hay que arreglar las cosas ahora que hay oportunidad. Tu Padre está dispuesto a perdonarte, a cambiarte, a hacer algo por ti. Y en las demás parábolas, ustedes ya lo notaron, Jesús está diciendo, las cosas se tienen que arreglar ¿cuándo? Hoy. Sé sagaz, sé inteligente. Es decir, prepárate hoy de tal manera que cuando llegues a la eternidad, tú puedas estar con Cristo. No tanto el asunto de que existe un infierno. Ahora fíjense, y con esto voy a concluir con este texto. La gente dice, comúnmente el infierno es un lugar allí en el centro de la tierra. Jesús mismo descendió hasta el infierno, dice la gente. Pero realmente, fíjense, la palabra infierno está mal traducida. La palabra correcta debería ser sepulcro. O el Hades. Hades es lo mismo que sepulcro. El lugar a donde va el muerto. Cuando se muere, ahí está. Eso es. Ahora fíjense, comúnmente la gente dice, oh, el impío se está quemando ya. Pero si nosotros vamos hasta el libro de Apocalipsis, y si nosotros vamos hasta el libro de Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 20. Capítulo 20, el verso 5. Dice, refiriéndose a la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, dice que estos fueron llevados con Cristo, pero fíjense aquí lo que dice el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, San Juan está diciendo aquí que la primera resurrección es cuando los santos se fueron con Cristo a reinar. Está refiriéndose al versículo 4, que los santos se fueron a reinar. Pero dice, y los otros muertos ya no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué va a pasar cuando pasan 1000 años? Dice, fíjense lo que dice el capítulo 19. Capítulo 19, verso 20 de Apocalipsis.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjate, dice que hay un lago que arde con azufre. ¿Cuándo es ese lago? ¿Ahorita? No, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Fíjate, aquí Jesús está diciendo, a través de su palabra, que va a llegar un día, va a llegar un momento, cuando los impíos finalmente serán destruidos. Ahora vayamos nuevamente al capítulo 20. Fíjate, capítulo 20, el verso 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. Momento aquí. ¿Qué acaso los muertos no habían sido ya juzgados? ¿Qué acaso no habían sido lanzados el día en que murieron al lago de fuego? No, ¿verdad? Aquí está diciendo que el juicio es para cuando Cristo viene finalmente después del milenio a destruir completamente a los seres que nunca creyeron en Él. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estoy leyendo la última parte del 12. Y el 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte, escucha esto, y la muerte, y el Hades, es decir, la muerte y el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego de azufre. Esta es la segunda muerte. Así concluye la parte de este tema en esta tarde. Es decir, va a llegar un día en que los muertos realmente van a ser despertados. No hoy. Los que murieron desde el día en que murió el primer hombre en esta tierra, a excepción de aquellos que recibieron una resurrección especial, como lo fue a Moisés, como lo fue, a ver, mencióname otro, no recuerdo a alguien más. Moisés, Lázaro, ¿sí? También los que resucitaron el día que Cristo murió, ¿sí? Que dice que aparecieron a sus seres queridos. Fueron resurrecciones especiales esas. Pero no eran los que aparecían a sus seres queridos cuando Cristo resucitó. No eran seres desencarnados, eran personas que realmente estaban viviendo. ¿Por qué? Porque con eso estaba demostrando a Jesús de que había vencido la muerte. Moisés fue resucitado, es cierto, y la Biblia lo dice. Pero los otros muertos, no. Los otros muertos están esperando para el día cuando Cristo venga. Es decir, buenos y malos están en el sepulcro y serán resucitados los buenos, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante al 16, dice que los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que están vivos se juntan a ese grupo para estar para siempre con el Señor. Ese será el día de la segunda venida de Cristo y esa es la primera ¿qué? Resurrección. La segunda resurrección tendrá su lugar cuando tengan oportunidad, lean el capítulo 20 de Apocalipsis completo. Dice que la segunda resurrección viene después del milenio, cuando Dios desciende con la santa ciudad, despiertan los muertos malos que todavía no han sido juzgados. Ahí sí se levantan para ser juzgados y recibir el castigo del fuego eterno. Ahora ahí viene la pregunta obligada. ¿Cuál es el fuego eterno? Eso lo veremos en otra edición. Es importante saber conocer la Escritura y lo que dice la palabra del Señor. Concluyo con esto diciéndoles que lo que hay que arreglar en la vida, hay que arreglarlo hoy.
No hay oportunidad, no hay una segunda oportunidad. Y les digo una cosa, hermanos. Tristemente la cristiandad hoy está durmiendo. Y especialmente en estos temas, las personas piensan que en algún momento tienen otra oportunidad. La doctrina del rapto, la doctrina del bautismo por los muertos, son dos tremendas armas que el enemigo está utilizando para poder hacerla creer a la gente que pueden vivir de una manera cómoda. Al fin y al cabo, hay arreglos que se pueden hacer después de la muerte. Quiero decirles que eso no es posible. Hay que hacer las cuentas con nuestro amo, con nuestro juez, hoy. Mañana va a ser demasiado tarde. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y que el Señor pueda confortar nuestros corazones y que podamos amarlo a tal grado que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Él mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no lo amamos, la vida cristiana va a ser un peso. Si lo amamos, estaremos preparándonos todos los días para estar para siempre con Él. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra podemos nosotros descubrir que tú quieres que nos preparemos para la eternidad hoy. Hoy es día de arrepentirnos, tal como lo hizo el Hijo Pródigo. Hoy es el día de volver a ti y de recibir tu perdón. Hoy es el día de arreglar las cuentas, porque en la muerte ya no hay ningún arreglo que se pueda hacer. Amado Señor, permítenos pues prepararnos de tal manera hoy que podamos nosotros mañana estar listos para entrar a la eternidad y que podamos contemplar el rostro de aquel que tanto nos amó. Perdona nuestras faltas, amado Señor. Bendícenos en esta hora a volver a nuestras casas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén.